El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Bienvenido al tema sobre la mesa de este 14 de febrero del 2024. Víctor, ¿cómo estás? Víctor Hugo Hernández, periodista, Raúl, ¿cómo estás? para analizar los temas. Gracias. Bueno, un día interesante, sobre todo por lo que se está generando en información. Estamos ya, Víctor, a 30 semanas de que acabe la actual administración del presidente López Obrador, ¿sí? Y de alguna forma ya en el ocaso de esta administración hemos venido hablando del tema de seguridad, del tema de salud, del tema de educación. Y hoy vamos a hablar un poco de estas obras, del costo, del sobrecosto, de los tiempos, de las inauguraciones a medias. Pero finalmente lo más importante, me parece, es precisamente el dinero que se gasta, que se invierte o se gasta, que es dinero público, dinero del pueblo, como se dice normalmente, y que eso nos lleva a una expresión, Víctor, que muchas veces es difícil decidir, bueno, ¿de quién es este dinero? ¿De quién es el dinero que se está gastando? ¿De quién es el dinero que se está invirtiendo en estas grandes obras de este sexenio? Y que, bueno, pues lamentablemente han crecido en presupuesto y pareciera que, bueno, el dinero es infinito, no hay una cantidad determinada porque pues pareciera que no es responsabilidad de nadie y ahorita voy a hablar en particular de algunas de estas obras. Víctor, un primer comentario. Hay que partir, te saludo con afecto, Raúl, claro, Gracias. hay que partir de una premisa fundamental. México es de los países que menos, de la OCDE, que es el organismo que mide lo que ingresa en los países por Producto Interno Bruto, México es uno de los países que menos recauda en materia de impuestos y en materia de Producto Interno Bruto, genera muy poco. Estamos en los últimos lugares en cuanto a recaudación y esto debido a que más de la mitad de la población que en este país produce está en la informalidad. En pocas palabras, tenemos un sistema muy deficiente de recaudación y hablamos de millones y billones con B y de muchos millones de pesos que para el ciudadano promedio común nos perdemos porque son cantidades inimaginables, pero que ya en el contexto de las necesidades para un país como el nuestro es poco. Un país que trata de vencer grandes dramas y problemáticas en materia de educación, de seguridad, de salud, de todo, prácticamente donde tú toques vas a encontrar deficiencia y siempre el principal argumento es falta dinero. Falta dinero. Entonces partimos de la premisa de que tenemos poco dinero y luego, pues a juicio de muchos, y como parece está ocurriendo en este gobierno, se malgasta o se maldispone la manera como se va a utilizar esos recursos. Mi comentario para... Sí, a ver, ese es el tema, ¿no? Ante la falta de recursos debería ser óptimo la inversión, en dónde se invierte y cómo se invierte. Además de que, bueno, a través de los años también se ha mostrado, Víctor, ya los que somos, digamos, ya un poco más maduros, sí, sabemos del tema de la mala administración de las empresas paraestatales, ¿sí? El gobierno es muy mal. Es pésimo administrador de empresas. ¿Por qué? Porque lo maneja gente que de alguna forma no ha tenido la experiencia, no es el dinero de uno y entonces, bueno, se hacen arriesgadas operaciones y que muchas veces están rodeadas de lo que es corrupción, ineficiencia, ineficacia y así ha sido. Pero bueno, déjame ir y mencionar algunas de estas más importantes porque finalmente me parece que el presidente López Obrador llegó con una gran esperanza de acabar con la corrupción, de tener un gobierno que fuera muy efectivo y lamentablemente los datos, y no voy a la percepción ni a mi gusto, sino vámonos a los datos, a la información que es precisamente la que nos puede dar los elementos para poder de alguna forma sacar este balance que estoy poniendo sobre la mesa. El AIFA, por ejemplo, este aeropuerto, muy lejos de lo que iba a ser aquel hub del centro de la Ciudad de México, sí, en donde se planeó gastar 115,000 millones de pesos. Sí, esto de alguna forma
lamentablemente, un aeropuerto que ya existía, que era el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, donde se le agregó una pista más y se hizo una terminal aérea, que por cierto me dicen, yo no la conozco, que está muy bonita, que luce mucho, que los baños pues, están muy bien, pero aquí el costo es precisamente la gran diferencia. Estamos pagando 331 mil millones de pesos de la cancelación del aeropuerto que iba a estar en la Ciudad de México. Ese es un costo que lo estamos pagando todavía. El derecho de uso del aeropuerto de la Ciudad de México, sí, que está sufriendo de hundimientos, que tiene una logística pésima, que ya se convirtió en un aeropuerto que genera muchos problemas a los viajeros. Sí, bueno, este aeropuerto se sustituyó por el AIFA y entonces si sumas lo que costó la cancelación de un aeropuerto que iba muy avanzado y lo que fue la construcción de hacer comercial la base de Santa Lucía, pues bueno, tenemos ahí pues mucho dinero que se invirtió en esto y que seguiremos pagando para tener un aeropuerto que solamente está moviendo al 1.4% de los pasajeros de este país, de los que usan avión, el 1.4%. Claro. Me parece, ahí es donde hablas de la productividad y efectividad. Me paso al segundo. Casi 500 mil millones de pesos nos costó, pues no sé si utilizar el término capricho o esta decisión logística o esta decisión de largo aliento. Y coincido contigo, que de hecho también marcó el inicio de esta administración una ruptura muy clara entre lo que sería la visión empresarial y no empresarial y el manejo de los dineros, porque el decidir cancelar este aeropuerto que ya estaba muy avanzado, bajo el pretexto de que era un nido de corrupción y era el negocio de unos cuantos, que nunca supimos ni negocio de quién, ni tampoco vimos corruptos en la cárcel, marcó el distanciamiento entre lo que era la visión de crecimiento de este país entre Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y un sector muy importante de la sociedad, incluyendo el empresarial, que dijimos, ¿cómo? ¿No hubiera sido mejor corregir los errores? ¿No hubiera sido mejor meter a la cárcel? ¿No hubiera sido mejor recuperar recursos y habilitar este aeropuerto? Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta final, Raúl, pero a la luz del dato que das, de lo que ha movido de gente, pues comienza a darnos unos indicios de si funcionó o no. Así es. Déjame irme a otro, que en un principio este proyecto del Tren Maya a mí me ilusionó, me gustó, me parecía una obra interesante, un proyecto interesante. Sin embargo, bueno, empezamos mal con el presupuesto que se había hecho, 156 mil millones de pesos. Es lo que se presupuestó. Una obra muy importante de infraestructura para el sureste del país. Sin embargo, de 156 mil millones, que fue lo que dijeron que iba a costar, ¿sí? La realidad es que ha costado 516 mil millones, 3 veces más, Víctor. Ni el peor ingeniero en este país se puede equivocar, ¿sí? Puede hacer un presupuesto con esta gran diferencia. Independientemente de la tala, de los daños ambientales, de los problemas con los grupos originarios de la zona, o sea, independientemente de todo esto, me parece que el proyectar una obra que iba a costar 156 mil millones y lleva ya 516 mil millones, y lo que se ha inaugurado, por cierto, se ha inaugurado a medias. Ese es el gran problema también de muchas de las obras de esta administración, que no se han terminado y que han presentado muchos problemas. El lunes pasado, en la mañanera, el director del Tren Maya, que es un militar, Óscar David Lozano, decía con orgullo que en los días que tiene funcionando el Tren Maya ha transportado a 1,787 turistas internacionales. 1,787. Bueno, ya no sé si esto es para, o sea, cómo entender que se presuma esto. Sí, entonces, además de todos los asegúnes que tiene, desde luego, esta obra del Tren Maya. 30 mil millones de dólares casi, ¿no? Híjole, 30 mil millones de dólares, que no se haría con esa cantidad de dinero. Y de nuevo, Raúl, dos aspectos a cuestionar. Uno,
la tendencia del gobierno a darte cifras sin contexto. Como tú bien dices, ¿qué son 7,000, 8,000 turistas? ¿En qué contexto? ¿En función de qué? ¿Qué es mucho y qué es poco? No, no lo sabemos. Solo te dan un dato redondo y te dicen, mira cómo nos ha ido. Bueno, yo no sé si eso sea mucho o poco para lo que tiene de vida el tren. Y el otro gran punto y aspecto que todavía está en el ánimo de la opinión pública, ¿tendrá una utilidad práctica y será sustentable este tren en el futuro? Porque ese es el punto fundamental. Sí. Realmente en un mundo que ya está dejando los trenes, y que sí, es cierto, hay ciertos trenes de corte turístico que funcionan, pero bajo condiciones muy, muy especializadas, como es la velocidad, la eficiencia, cosas que no hemos visto en el Tren Maya. Sí, y bueno, aquí básicamente el costo, este dinero finalmente lo estamos pagando todos los mexicanos. O sea, ese presupuesto y ese gasto de estos 516,000 millones de pesos, que es un mundo de dinero. Me voy a la tercera obra importante de este sexenio, la refinería Dos Bocas. Sí, un proyecto que empezó, de acuerdo a Rocío Nale, que hoy por cierto quiere ser gobernadora de Veracruz, 8,000 millones de pesos, de dólares. 8,000 millones de dólares era el proyecto para instalar esta refinería. Lamentablemente hasta hoy no ha dado un solo barril de petróleo, pero independientemente de eso, sí, el sobrecosto de 8,000 millones de dólares, se invirtieron 18,000 millones de dólares, es decir, casi más de 2 veces, casi 3 veces el costo original presupuestado. Alguien está mal, definitivamente, en este proyecto, en un asunto que además, como ya hemos dicho, fue inaugurado a medias y además no ha generado un solo barril de gasolina, que es básicamente lo que se pretendía. Entonces, lo que se dijo en ese momento pudo haber tenido seguramente un buen impacto en la generación de empleos, Víctor. En su momento, trabajadores, sí, claro. en obreros. Mejoró el ingreso de la gente del sureste. Subió el Producto Interno Bruto de estos estados que históricamente no estaban. Pero bueno, fue un trabajo eventual, si lo quieres ver. Exactamente, un trabajo eventual que ya está la refinería, no ha producido, pero bueno, ante el escenario mundial de esta migración de los combustibles fósiles a las energías limpias, bueno, pues hay quien duda desde luego de la eficiencia de esto, independientemente de la inversión millonaria. Mexicana claro. De Aviación, Víctor, Mexicana de Aviación. A ver, sí, un capricho, ¿sí? Muchas líneas aéreas tienen graves problemas económicos en el mundo por su viabilidad, ¿sí? Y sin embargo, bueno, aquí el presidente, capricho, ¿sí? Pone y compra la marca Mexicana de Aviación pagando varios cientos de millones de pesos, ¿sí? Y pone una línea que de alguna forma no queda muy claro, que se han cancelado vuelos, hay vuelos con un solo pasajero, como ha quedado demostrado, y desde luego también esta competencia desleal que se va generando con las líneas aéreas comerciales, además de, bueno, pues todo lo que de alguna forma esto implica. Justifica que tengamos una línea que maneje el gobierno con un costo alto, que es la renta de aviones, que es contratar pilotos, sobrecargos, pagar derechos en los aeropuertos con dinero público. Esas es exactamente muchas de las preguntas que hay en torno a este tema de Mexicana de Aviación. Muchas personas no lo recuerdan, Raúl, pero creo que es tiempo de recordarlo también. Los tiempos de Luis Echeverría, tú si los recuerdas, los vivimos, pues, José López Portillo, Díaz Ordaz, todo ese periodo en la que el Estado mexicano se caracterizaba por centralizar, por ser el controlador, por ser el administrador. Llegó un momento en que todo eso hizo crisis por lo que tú ya señalabas, por la ineptitud del propio gobierno para poder sacar adelante este tipo de negocios y entender que no era su función andar de empresario, sino de sentar las bases y regular para que otros pudieran ser empresarios. Pero aquí estamos como el cangrejo, volteamos de nuevo hacia atrás y estamos en un proceso de nueva cuenta que me recuerda a los 60, los 70, ¿no? La centralización otra vez, volver a poner al Estado como órgano rector de las cuestiones que son empresariales. Los resultados ya los vivimos hace mucho tiempo. Fortunas ilícitas hechas al por mayor, políticos vueltos millonarios de la noche a la mañana, empresas quebradas, malos servicios, mala calidad y un país cada vez más depauperado. Hoy pareciera ser que estamos repitiendo
ese mismo esquema. Sí, pareciera que eso es lo que se busca, volver a esos tiempos que seguramente muchos jóvenes no los recuerdan, pero definitivamente el que el gobierno sea administrador, estoy de acuerdo en que el gobierno debe de ser el rector, sí, el rector, el que marque las políticas, una competencia sana. Pero dejar y convertirse en empresario me parece que está muy lejos de esto. Pero seguimos hablando de tirar el dinero. Sí, el malecón de Villahermosa, esta obra que ya la inauguró también el presidente López Obrador el pasado principios de febrero, una obra que está a la mitad. O sea, no está terminada. Además, se han invertido 3,000 millones de pesos. Y además ahí metido los hijos del presidente y los amigos del presidente, concretamente en estas obras. Entonces, sí, la pregunta, y termino con eso mi comentario, que es la razón de este tema sobre la mesa, el uso del dinero público, sí, en caprichos o en malos negocios que finalmente lo pagamos los mexicanos, porque como tú decías, sí, somos pocos los que de alguna forma en este país seguimos pagando impuestos y mientras no sea general, pues seguirá recargándose sobre los que sí lo hacen. Víctor. El problema es que el reto de esta administración es que la siguiente administración, quien llegue, va a tener que mantener esas obras. Si es de la misma corriente que el presidente, de alguna u otra manera van a ocultar y van a subsidiar, subsidios que cada vez resultan más onerosos y complicados. Y si es la oposición la que gana, va a tener que tratar de nadar con eso, porque ni modo que lo cancelen, a ver cómo se soluciona. Mal y de malas, mi querido Raúl, a menos que ocurra algo y que tengamos que desmentir en este mismo espacio y decir, nos equivocamos y todo esto está funcionando de maravilla y hay mucha ganancia, hay mucho trabajo y han sido un éxito. Qué torpes fuimos nosotros en nuestros comentarios. Ojalá así lo fuera. Ojalá así lo fuera. Víctor, gracias. Mañana nos vemos en otro Te mando un abrazo. Tema sobre la mesa. Muchas gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.